tenemos que intercambiar. Buenas noches. Hoy es el último día de clase de legislación laboral y comercial, porque dentro de 8 días a esta misma hora tenemos el examen final. Vamos a cerrar con broche de oro con el tema de obligaciones de llevar contabilidad y correspondencia y temas similares. También aprovecho para recordarles que dentro de 8 días en el examen deben de tener, pues ojalá un formato para la nómina. El formato, tienen libre albedrío de hacer el formato. Lo importante es que en ese formato puedan incluir las columnas necesarias para hacer el ejercicio. Es igual a lo que vimos en todo el semestre, cómo liquidar salud, pensión, horas extras, vacaciones, cesantías, intereses. Mejor dicho, todo lo que vimos en clase es para que se haga una nómina con con toda esa información. Entonces, como le dije, la última clase es obligaciones de llevar contabilidad y correspondencia. Dentro de todas las obligaciones de las empresas que hay en Colombia, deben de tener esta información contable. Porque el libro de comercio habla sobre los libros de contabilidad, que es fundamental llevar los libros de contabilidad. Ahora, ¿cuáles son los libros de contabilidad? Con la nueva normatividad ya no hay necesidad de registrar los libros de contabilidad ante Cámara de Comercio. Solo existen 2 libros que se deben de registrar en Cámara de Comercio. ¿Cuáles son? El libro de actas de la sociedad y el libro de las acciones, donde se van a relacionar todas las acciones que se vendan y el dueño de cada acción. Esos son los 2 únicos libros que hay que relacionarlos, registrarlo en Cámara de Comercio. Los demás libros de contabilidad, como el diario columnario, el mayoría balances, el de inventario, esos libros ya no hay necesidad de llevarlos. Inclusive, óiganse bien, no hay necesidad de llevarlos siempre y cuando la empresa lleve un programa contable en un computador. Si la empresa cumple con esos requisitos, entonces basta con que le hagan backup constantemente a la información que tienen en el computador con respecto a la contabilidad. ¿Qué es un backup? Pues ustedes lo deben de saber mucho mejor que yo. Es que se copia la información para estar segura. Esa información debe de hacerse 3 copias cada 8 días, cada 15, cada mes, como estén acostumbrados a hacerlo. Pero esos backups no deben de permanecer en la empresa. Debe de permanecer una copia con el contador, en la casa del contador si es de mucha confianza, en la casa del propietario o gerente, y otra copia ahí en la misma empresa, pues si de pronto se presentan algunos inconvenientes de fuerza mayor, como un incendio, como un asalto, como una inundación, pues no se pierda toda la información contable. Entonces, con la nueva normatividad, como les dije, esa información tiene que conservarse porque eso es materia probatoria. Por si de pronto se presenten en el futuro problemas o líos judiciales donde las normas del código, los códigos privados o el código civil puedan prestarse para que esta contabilidad dé un mérito probatorio para que haya claridad en todo. También es muy importante, Fabián va a entrar, Ave María.
Eh, los libros, que estos libros obligatorios, como ya los mencioné, deben de seguir elaborándose en el diario columnario, el libro diario, el mayor y balances de cuentas corrientes, el balance de inventarios, se deben de llevar, deben de elaborarse en igual como siempre, ¿sí? Pero como les dije, no hay necesidad ni siquiera de imprimir. Si una empresa quiere seguir llevando los libros de contabilidad, quiere registrarlos ante Cámara de Comercio, quiere llevarlos como es la costumbre de ellos, lo pueden hacer. No hay ningún problema. En cuanto a los libros auxiliares, que no es obligatorio llevarlos también, pero son fundamentales en una empresa. ¿Cuáles son estos libros auxiliares? Pues son los que llevan todos los comerciantes. Los más importantes son el libro de caja o el libro de bancos. Hablemos de estos dos o hablemos directamente del libro de bancos. Es importantísimo llevar un libro auxiliar que se llame bancos, porque en ese libro la empresa viene a recibir información de primera mano, qué cantidad de consignaciones se han realizado en un día, una semana, una quincena o un mes o un año, a quienes se le han girado cheques, más o menos cuánto podría haber en el banco o cuánto hay en el banco después de haber realizado la conciliación bancaria. Lo mismo con los libros auxiliares de adquisición de gastos y costos. La contabilidad ha modificado mucho porque, por ejemplo, la contabilidad en el sector agropecuario dice que se pueden llevar la cantidad de libros que sea necesario. Hoy en día las fincas se están parcelizando por lotes pequeños para cultivos llamados cultivos de pancoger. ¿Y qué es eso? Pues que en media cuadra se puede cultivar plátano, en otro pedacito yuca, en otro maíz, en una cuadra café, en otra cuadra o en un cuarto de cuadra tomate, cilantro y todas esas cosas para consumo personal, consumo doméstico y para también vender. Como se está parcelizando la finca, pues se pueden llevar un libro auxiliar por cada cultivo y es permitido esos libros auxiliares. Entonces, la flexibilidad de la contabilidad es eso. Lleve la contabilidad como usted considera que es lo más adecuado, pero debe de cumplir con las normas que exige la ley en cuanto a la contabilización y los libros de contabilidad. Preguntas. No, profe. ¿Entendible hasta ahí? Bueno. Sí, señor. Los libros, como dije ahí, libro diario, que son los obligatorios, eso ya se hace en computadores, eso no hay necesidad de explicarlo, porque si le explico a ustedes cómo llevan un libro diario, esto es como se llevaba la usanza antigua. ¿Sí? Entonces ya no hay necesidad porque todo eso lo hace el computador, el libro mayor de cuentas, el libro de balanza de inventarios. Los requisitos formales de los libros de contabilidad dicen que se deben llevar en español, en lengua castellana. Se deben cumplir con las leyes tributarias vigentes. Óigase muy bien, leyes tributarias vigentes y subrayo la palabra vigentes. ¿Por qué? Porque conozco empresas. En estos días me ofrecieron una contabilidad de una empresa muy conocida en Cartago, que por razones obvias me guardo el nombre, que lleva muchos años, pero que no tiene un programa contable. Empresa X. Esa que ustedes conocen, la empresa X. Esa empresa X, pues no están llevando, no, nunca han llevado contabilidad. Y me llamaron a ver, pero el problema es que con la experiencia que tengo es
decir que llevar contabilidad a una empresa que es un solo propietario, es una persona de edad mucho mayor que yo, que llena de resabios, que por mucho que se le diga el dinero no se lo tiene que llevar en el bolsillo, sino que consignarlo. No sabe cuánto tiene en activos fijos. Dice que el manejo de la caja menor lo lleva hasta que se consuma el equivalente a la caja menor. Entonces, por ese hecho no sabe en realidad cuánto van a ser los gastos del mes. Por eso es que es muy importante que uno tiene que llevar las leyes tributarias vigentes y ustedes tienen que empapelar de qué norma ha cambiado, como lo que acabé de explicar, que ya no hay necesidad de llevar libros de contabilidad. Ojo, aclaro muy bien, no hay necesidad de llevar libros de contabilidad, ni mucho menos llevarlos ante Cámara de Comercio para el respectivo foliación y por cada foliación en cada libro cobran un dinero. Eso se obvió ya se acabó eso, pero se debe seguir llevando los libros de contabilidad. O sea, la empresa que me está ofreciendo la contabilidad puede que tenga esos libros de contabilidad, pero no los tiene registrados. Entonces, hoy día ya no hay necesidad de llevarlos ni en físico, siempre y cuando tenga un programa contable. Entonces, debe cumplir con el artículo 57 del Código de Comercio, que ese artículo habla de las prohibiciones en los libros de contabilidad. Como son dos libros que hay, o a pesar de llevar libros auxiliares como libros de bancos, que es muy conveniente, aunque ya los libros de contabilidad, siendo un libro de bancos auxiliar, también se lleva en computador. O sea que hablemos entonces de un libro, el libro de actas de una sociedad y el libro de las acciones, donde se registran el equivalente de todas las acciones y donde se indica el nombre de los accionistas. En esos dos libros se está prohibido alterar en los asientos el orden de las fechas de las operaciones a que estos se refieren. Por ejemplo, cómo se altera el asiento en el orden de las fechas. Que hoy se vendieron unas acciones a Pedro Gómez y el lunes se va a registrar unas acciones que se vendieron empezando el mes de mayo a Clarita Gómez. Miren, eso no se puede. La fecha tiene que ser siempre ascendente. Enero, primero. Enero 2, enero 3. No puede serse enero 5 y luego enero 4. A eso se dice que no se puede alterar la fecha de las operaciones. En estos libros tampoco se puede dejar espacios en blanco para que facilite intercalaciones, para que se le agregue algún asiento o una información. Entonces, eso va a preocupar mucho a la persona que en realidad está llevando ese libro. Profe, y tachones tampoco, ¿cierto? No se puede hacer interlineaciones, raspaduras, correcciones, tachones, borrones en parte del asiento o en todo. No se puede arrancar hojas, no se puede alterar en las hojas o mutilar los libros. Mutilar con un significa pues desprender parte del libro. Entonces dicen que cuando un error se comete, pues se debe de arreglar con otro. Se va a hacer un asiento, ese asiento quedó mal, pues corregimos con otro. En este grupo tengo dos alumnas de contabilidad 1 que les enseñé a manejar el libro fiscal de registro de operaciones diarias y ahí en ese librito, que es para gente del régimen simplificado, para los pequeños comerciantes, en ese libro les expliqué
cómo se hace cómo se corrige un error involuntario que cometen las personas y se corrigen pues con otro nuevo asiento. Ahora, ¿cuál es el valor probatorio de los libros? Es muy importante esos valores probatorios. Así lo llevemos en sistemas. Así esos libros de contabilidad aparecen en un computador. Pero entonces la DIAN o si el proceso va a un juzgado, el juez tiene la facultad potestativa de pedir información a una persona idónea que maneje los sistemas y que le verifique si la contabilidad ha sido violentada o si ha sido se alternó o se alteró alguna información. ¿Y para qué sirve el valor probatorio de los libros? Vamos a ver, demos un caso en que la ferretería Remington, la motocicleta que utilizaban para los domicilios, se la robaron. Pero que a los 5 o 6 meses volvió a aparecer mejor engallada, más bonita, pintada de otro color, pero que hay pruebas fehacientes porque el que manejaba la moto le conocía los resabios, sabía dónde tenía un hueco, dónde tenía una perforación y la pilló. La encontró fácilmente, le dicen al jefe de la empresa, el jefe de la empresa va, hace detener la motocicleta. ¿Y cómo comprueban que es con ellos? Pues toda motocicleta tiene su cédula de ciudadanía, o sea, su identificación, cosa que no puede mostrar la otra persona que la ferretería tiene los documentos, facturas, todo documento donde compruebe la legalidad de la moto. Para eso es importante entonces la contabilidad. Ahora, que hay líos entre dos comerciantes y que uno de los dos tiene contabilidad y el otro no, la ley se tiene que ir por el lado legal, por el que lleva la contabilidad y el que no lleva la contabilidad, así tenga la razón, pues va a perder, porque en contabilidad no dice lo que está mostrando la realidad de la situación. Ahora, ¿en qué otros casos tenemos valor probatorio? Si los libros de ambas empresas que están en litigio se encuentran ajustados a las prescripciones legales, si concuerdan entre sí, si puede decir es que yo le vendí a usted un cemento y usted no me lo entregó, pues entonces se busca la contabilidad de uno y del otro. Esa es una forma de verificar. O una consignación, o hay miles y miles de formas para comprobar a través de los libros de contabilidad. Si estos libros, como les dije, se ajustan a la realidad de la ley, entonces debe de inclinarse más la balanza al lado del que lleve los libros con plena exactitud. ¿Cuáles son la conservación de los libros de contabilidad? Aquí dice en esta información que se debe de conservar por 10 años. Aunque no estoy de acuerdo y le voy a explicar a ustedes por qué. Porque puede ser menos o puede ser más. ¿Qué saben ustedes de cuántos años deben de conservarse en los libros de contabilidad? ¿Qué saben ustedes? Cuenten. Profe, yo no sé. Bueno, una que no saben, necesito que me contesten todos para saber quiénes están. Profe, ¿me repite, por favor? Profe, no, Sigue de verdad, trapeando. estoy en clase, sino que mi mamá está hablando por ahí aquí una teja que yo no sé qué y no me dejaron escuchar bien. Sí, claro, por escuchar los chismes de su mamá. ¿Qué es lo que le pasa? No, profe, es verdad. ¿Qué? No, Pues profe, usted no. como está en la misma casa de Leslie, también debe estar dependiente del chisme. ¿Para qué me dijeron que las dos estaban juntas? Juntas. Sí, La estamos juntas. pregunta, la pregunta.
¿Cuántos años debe una empresa conservar los libros de contabilidad? 5, no. 5. Me quemé. ¿Quién Profe, más pero dijo? no Pero, es 10 años. ¿por qué? por si ¿Porque las leyó ahí o moscas. qué? Porque leyó ahí. Pero en realidad yo no sabía. Profe, no es Profe, eso es como 9 o 10 años. de 10 9. años, ¿no? Ah, 9. Bueno, me falta escuchar a Laura. ¿Quién más se encuentra? Andrés, ya lo escuché. Laura y don Fabián. Fabián Mauricio, pero no tengo idea. He escuchado, profe, que son 5 años, pero la verdad no tengo argumento para decirle si sí o no y el por qué. Bueno, a ver, la DIAN ha establecido que las declaraciones tributarias tienen una vigencia para quedar en firme por 5 años. ¿Y qué es una vigencia en firme para ver una declaración quedar en firme en 5 años? Simplemente es que cualquier empresa de persona natural o jurídica presenta sus declaraciones tributarias y la DIAN tiene 5 años, solo 5 años para hacer alguna reclamación con respecto a esas declaraciones. Demos un ejemplo. Ferretería Remington presenta la declaración de renta de su ferretería. Entonces, presentó la declaración por el año 2014 y ayer recibió una notificación de la DIAN donde le está pidiendo información de la declaración de renta del 2014. 15, 16, 17, 18, 19. 2015. No, 2014. 2014, mire. 2015, la 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Después de 5 años, no pueden presentar ninguna información. No se olvide que la declaración del 2014 se presenta en el 2015. Entonces, al 2016, 1, 17, 18, 19, 20, 2013, entonces, hablemos de una declaración de renta de la ferretería Remington del 2013. ¿Por qué tenemos que coger el año 2013? Porque la declaración de renta se presenta en agosto del 2014. O sea, al 2015 va 1, 2016, 17, 18 y al 2019 van 5 años. La declaración de renta de la ferretería Remington por el año grabable 2013. Si la DIAN viene a hacer un reclamo donde diga, vean señores Remington, encontramos que ustedes en el 2013 en la declaración de renta están declarando 85 millones en ventas, pero nos dimos cuenta a través de información exógena que ese no es el valor, que es muchísimo más. Simplemente le contestamos a la DIAN, señores DIAN, con respecto al requerimiento ordinario que ustedes nos están entregando, me permito informarle de que esta declaración del 2013 presentada en el 2004 está en firme porque han pasado más de 5 años. Con eso es suficiente y la DIAN no puede hacer ningún reclamo. Pero si se presenta una declaración que la DIAN está pidiendo información contable y financiera en un periodo igual o menor a 5 años, sí hay que contribuir en eso. Entonces, en el 2017, Ferretería Remington presentó declaraciones del 2017 en el 2018, al 2019 y 20, apenas han transcurrido 2 años. Hay que dar toda la información. Pero sigamos con el 2014. Está bien. ¿Ah? ¿Qué pasó, Andrés? Andrés preguntó algo. No, y no que no sé si los compañeros escuchan bien, no, sino que no sé si los compañeros están escuchando bien o solo a mí.
Ah, no, ya lo escucho bien. No acordaba, estaba escuchando entrecortado. Ah, fue madre. Bueno, entonces vamos a suponer una situación también diferente. En el 2015 presentan una declaración de renta. Entonces, ahora en el 2020 llevan 4 años, 5 meses. Ojo, llega la DIAN 4 años, 5 meses después de haberse presentado la declaración de renta y se debe de corregir. Luego se debe de guardar nuevamente esa información durante 5 años más, porque la DIAN vino, hizo un requerimiento con una declaración de renta del 2015 y de pronto vuelve a tener otros 5 años para revisar la declaración de renta de ese año. Entonces, si la DIAN no se manifiesta a una empresa por una declaración, no hay ningún problema. 5 años y en 5 años puedo yo votar esa información contable. Siempre y cuando la DIAN no presentó ninguna queja o pidió alguna información. Pero si pidió información la declaración de renta, de IVA o de retención de la fuente en menos de 5 años, pues desde el momento en que hizo la visita a la DIAN, vuelvan a contar 5 años más. Eso es lo que se debe de hacer con la información contable y los libros de contabilidad. ¿Entendimos el tema? Sí, Sí, señor. Bueno, Sí, profe. bien. Tema competencia desleal, un tema importante y muy bueno. Vamos a tratar de competencia desleal. ¿Qué pueden entender ustedes, por favor? Denme una idea de qué entienden por competencia desleal. Ahí está el detalle. A ver, profe, Señor, si yo soy una empresa que cumplo con toda la normatividad legal vigente en el pago de impuestos y todo lo que tiene que ver, y otra que está también asentada aquí en mi municipio, vende los mismos productos que yo vendo, pero él trae mercancía de contrabando, China, no sé dónde, dice cuándo, y los vende obviamente por unos precios más baratos que los míos. ¿Eso sería competencia desleal o no? vamos a ver qué dice Por- aquí. Obviamente, pues lo vende más barato porque él no tiene los gastos y los Claro, costos claro, que yo claro. asumo. O lo que sucede mucho en diciembre, que por los lados de la galería, esas luces y todas esas cosas que venden, medias en cantidades y venden muchas cosas en la calle, pues eso le afecta a los que en realidad tienen su Profe, registro mercantil, señora. eso no vendría siendo como, digamos, por ejemplo, cuando venden CDs piratas, que si hay un disco original de Ricardo Arjona, de Franco De Vita, entonces la Igual, gente, igual, eso sería una competencia desleal. competencia desleal. Aún más, la costumbre que nosotros tenemos de bajar por internet música, eso está prohibido. Y todos lo hacemos, incluyéndome. Todos lo hacemos. Pero entonces miramos a ver lo que dice la ley 256 del 96. ¿Cuáles son los actos de competencia desleal? Dice, actos de desviación de la clientela. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Ya tengo la garganta seca. No, una sola persona, una sola. Conductas que tienen como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en material industrial o comercial. Eso fue lo que preguntó Fabián. ¿Encaja ahí o no? Sí, profe. Fabián. Señor, sí, señor. Bueno. Siga, mi amor.
Actos de desorganización, conductas que tienen por objeto o como efecto desorganizar internamente la empresa, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. Casi que un saboteo entonces para desorganizar la empresa. ¿Sí? Diga, Profe, ahí no sería, por ejemplo, cuando llevan información a otra empresa o a la no. competencia. No, Ojo, dice desorganizar internamente la empresa. Las causar caos. prestaciones mercantiles o el establecimiento, desorganizar, sabotear todo al interior de la empresa. Son actos de desorganización, ¿sí? Es una competencia desleal. Vea, vaya allá a esta ferretería y sabotee, quiebre a vidrios, rompa lámparas y todas esas cosas. Pues para que la empresa, pues en esa situación, ¿cómo va a prestar el servicio? Siga. Actos de confusión, conducta que tienen por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. Voy a conseguir, necesito un cable para hacer el tendido en mi casa de la energía eléctrica y entonces el ingeniero o el maestro me pidió un cable número 10. Entonces me dice el dueño de la ferretería, no, mano, vea, es que el 10 es muy caro, lleve el 12, que es más barato, se ahorra un poco de plata. Ahí está creando confusión porque como yo no sé nada de cables de energía, resulta que el cable 10 es más grueso que el cable 12. Y yo no debo, y ninguna casa debe tener un cable número 10, porque entonces se prende la nevera, se prende la estufa, prende el televisor o se prenden los televisores, el equipo y todo eso. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a incendiar la casa. Eso es un acto de confusión. ¿Para qué confunde al cliente? Pues para realizar una venta. Alguien que le ayude. ¿Quién quiere que le ayude? Diga el nombre que le ayude. ¿Quién me ayuda, por favor? Profe, sigo leyendo. Bueno, usted o el que le Ya, ayude sigo. a alguien. ¿A dónde vamos? Sigue Actos de actos de engaño. Actos de engaño. Listo. Conducta que tiene por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos. Conducta que tiene por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. Se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas. La omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que por las circunstancias en que tenga lugar sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad. Las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, así como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. Bien. Dice aquí la utilización, difusión de indicadores o falsas omisiones de verdad. Mejor dicho, cuando alguien está buscando una dirección y alguien que sabe que en la dirección que están buscando es un establecimiento de comercio al público, entonces le dice que no sabe o le dice otra dirección para engañarlo. Cualquier tipo de engaño mercantil. Eso es un delito que está contemplado como competencia desleal.
Siguiente. Actos de descrédito. Actos de descrédito. Utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas. La omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto desacreditar la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. Hermano, no compren esa panadería que allá viven 25 ratas. Hermano, no vaya a esa farmacia que venden medicamentos alterados. ¿Sí? Estoy desacreditando una panadería o una farmacia. Eso es sancionable. ¿Sí? Todo eso tiene sanción. Digamos. Actos de comparación. Comparación pública de la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero, cuando dicha comparación utilice indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las verdaderas. Asimismo, se considera desleal toda comparación que se refiera a extremos que no se análogos ni comparables, que no sean análogos ni comparables. Bueno, me falta menos del minuto, voy a salir. Cuando entran con el mismo código, por favor, ¿sí? Nos vemos en unos segundos. Listo, profe. Bueno, señor.